Bueno, bienvenidos al video número 8 en el cual vamos a ver a Jacob sirviendo en casa de Labán. En este video, pues fíjate que Jacob, el engañador, va a encontrar la horma de su zapato, va a encontrar a su doble, a un engañador, alguien que trató de engañarlo y durante 20 años Jacob y Labán estuvieron tratando de engañarse el uno al otro a través de sus propias artimañas y sus planes. Así que aquí vamos a encontrarnos con esta historia. Avanzamos un poquito en el capítulo 29. Acompáñenme en sus Biblias. Recuerden que les recomiendo siempre llegar con el capítulo leído. Y primero empezamos a ver a Jacob sirviendo por Raquel y por Lea. Sale en el camino, se encuentra en un pozo. En ese pozo tenían que juntarse todos los pastores para darle de beber. Ahí juntaban a todos los pastores, versículo 3, y entonces removían la piedra de la boca del pozo. Y bueno, así fue que Jacob entonces aprovecha la oportunidad cuando ve venir a Raquel. Él mueve la piedra y buscó la oportunidad especial para él. O sea, él manipuló las cosas para que se dé la oportunidad. Y versículo 10 dice: sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Parte de esto pues es similar a lo que había hecho su madre, lo cual eh, fue la respuesta de Dios, el hecho de abrevar en aquella ocasión los camellos. Ahora Jacob lo hacía con las ovejas. Quizá la gran diferencia fue que no se detuvo para orar, o no se menciona aquí como lo había hecho el siervo de Abraham, ahí en Génesis 24, versículo 12. Jacob usó de sus propias mañas o su propia sabiduría. Si tú lo ves ahí en el versículo 7, como alentó a los demás pastores con hipocresía para que se volvieran, para que se fueran y se fueran a apacentar. Quiso estar solo con Raquel y bueno, si bien menciona el apunte que el beso es en la mano, no es necesariamente que haya sido un beso diferente. Así entonces corre Raquel y Labán también, esos dos corren a encontrarse en los últimos, bueno, en los versículos 13 en adelante. Dice que corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, Labán a Jacob, lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas, todo lo que había ocurrido. Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Versículo 15. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿por qué tú, mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será su salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esta frase de ojos delicados no se refiere a unos ojos bonitos, como podríamos encontrar hoy la palabra delicado, sino se refiere a unos ojos, es muy probable que se refiera a unos ojos carentes de brillo, como sabemos nosotros que la cultura oriental pues suelen ser de grandes ojos y hermosos ojos, ¿no? En este caso, pues recuerda que las mujeres pues nada más dejaban de ver sus ojos, así que si solo lo único que veía era algo sin brillo, parece ser que Lea no era una mujer muy atractiva. De hecho, aquí dice, bueno, en la versión nuestra los ojos de Lea eran delicados, pero si cambiamos en esta ocasión a la nueva versión internacional, en el versículo 17 dice: Lea tenía ojos apagados. Esto es, la nueva versión internacional lo traduce de esa forma. Entonces estos ojos pues habían quitado la belleza física que podría haber tenido Lea. Y el contraste pues está aquí. Raquel era una mujer muy hermosa. Esa versión, la nueva versión internacional, es la que creo que tiene una traducción más acertada. Otras, por ejemplo, la traducción lenguaje actual traduce como a veces lo entendemos: Lía tenía unos ojos muy bonitos. Lo que dice la versión nuestra, unos ojos delicados.
o bonitos, según la traducción en lenguaje actual, pero como vimos también es muy probable que se refiera a unos ojos sin brillo, unos ojos apagados, como aquí en la versión de la nueva versión internacional. Así que esa palabra se puede traducir de diferentes formas, pero creo que esta es la más acorde con lo que estamos viendo, porque eso se coloca como algo, un contraste. Dice: Raquel era de lindo semblante. Entonces es un pero, un contraste, mientras Raquel era una mujer muy hermosa. Por otro lado también tenemos los nombres. Raquel significa oveja, en tanto que Lea significa cansada. Así que esto nos habla acerca de la falta de brillo que carecían en los ojos de Lea, que en las culturas del Medio Oriente pues marcaban también algo muy importante en cuanto a lo que es la belleza. Así entonces empezamos a ver aquí el desafío. Dice, o más bien el pacto que hace Jacob con Labán. Dice versículo 18: Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que no te la dé a otro. Así entonces, versículo 20: sirvió Jacob a Raquel por 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. El amor hace que la espera sea corta. Aquí tenemos muchas lecciones también. No sé si tú amas realmente a Dios, vas a saber esperar en su voluntad, vas a saber esperar su plan para tu vida y no adelantar las cosas. Como hemos visto en Génesis, cada vez que se desesperaban los patriarcas y querían ayudarle a Dios, pues ¿qué pasaba? Metían la pata y venían sencillamente problemas y consecuencias malas para sus vidas. Entonces, seguimos aquí. En el segundo subpunto, a ver, el engaño. Esta es la segunda cuota de disciplina. El engañador es engañado. Jacob había mentido, siendo que él era el mayor cuando era el menor, y ahora le van a mentir en cuanto a la mayor. Le van a dar a la menor por la mayor. Fíjate cómo bueno, se cumple la semana de la celebración matrimonial, versículo 27 al 29. Después de que lo engañaron y le cambiaron a la esposa. Qué sorpresa, debe haberse llevado él en la noche. No la reconoció por la luz, por lo que sea, pero a la mañana siguiente se da cuenta que era Lea. Versículos 27, bueno, dice el versículo 25: venida la mañana, he aquí que era Lea, dice. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le dice: bueno, no es correcto que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de servicio, una semana de la semana de fiesta, y te casas también con Raquel por otros 7 años. Así que termina Jacob siendo engañado, siendo comprometido para servir otros 7 años, y luego después de esta semana, la semana de bodas, se casa con Raquel y terminó comprometido por otros 7 años. Tercer subpunto, la división. Esto lo vemos ahí de los versículos 29, capítulo 29, versículo 31, hasta el capítulo 30, versículo 21. Una lección que tenemos aquí es que pues las cosas que empiezan mal suelen continuar mal. Es verdad que Dios muchas veces puede, ante el arrepentimiento de la gente, puede cambiar esto, pero cuando no hay arrepentimiento, si algo empieza mal, termina mal. Y esto lo he visto yo particularmente cierto cuando tiene que ver con cosas justamente de noviazgo, cuando los chicos están queriendo empezar una relación y toman decisiones mal, y por eso las cosas terminan mal. Recuerda que como cristianos pues tenemos nosotros pautas para la elección de pareja. Yo estoy convencido de que no es una elección fatalista de parte de Dios, que hay una chica para ti o un muchacho para ti, en el caso de las chicas, sino que tú tienes la oportunidad de elegir. Si tú tenías la idea de que Dios había predestinado a tu pareja, la cual te vas a encontrar y va a ser todo color de rosa, lamento decirte que no es así. La Biblia
nos muestra que nosotros tenemos que saber elegir a nuestra pareja. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:39, cuando Pablo está hablando acerca de las viudas y les da permiso de volverse a casar, dice en versículo 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, este pasaje nos está mostrando acerca de que nosotros elegimos a nuestra pareja con quien quiera. No es que Dios la eligió de antemano para ti. Pero sabes una cosa, no solamente se trata de elegir en Cristo, o sea, elegir una persona que sea cristiana y ya. Ese no os unáis en yugo desigual. También el yugo desigual puede ser en cuanto a crecimiento espiritual, puede ser en cuanto a planes. Si tú tienes planes de servir al Señor, fíjate que aquella persona la cual te está llamando la atención también los tenga. Alguien decía, las águilas vuelan alto, los guajolotes andan acá abajo. ¿Y dónde estás poniendo tu mirada? Pon la mirada bien en alto. Mira las cualidades que sean, que tenga, que la persona en la cual pones tus ojos tenga metas altas. Y por otro lado, claro que tú también las tienes que tener altas. Chicas, difícilmente un muchacho se va a fijar en ustedes si tus metas son terrenales. No esperes que un chico con mirada celestial te mire a ti. Lo mismo ocurre con los varones, ¿no? No esperes tú casarte o que te haga caso una chica que tiene una chica espiritual cuando tú no eres espiritual. Entonces, pongan la mirada en alto para sus propias vidas y también en cuanto a la pareja que van a elegir. Algo que yo he hablado muchas veces con las chicas es con la forma de vestir. Una chica que se viste sensual va a atraer a un muchacho sensual que le gusta lo que ve. Y después se andan quejando porque el marido es sensual y anda mirando a otras chicas, pero si así lo trajiste un muchacho que le gustaba mirar a las muchachas, lo atrajiste con la vista, por la vista lo puedes perder también. Entonces pongan la mirada en cosas celestiales. Posteriormente puedes sentirte engañado por aquella persona que tú escogiste porque no era lo que tú creías, tal y como le pasó al engañador, versículo 25, fíjate las últimas palabras, dice, me has engañado, le dice Jacob a Labán, pero era justamente él el engañador quien fue engañado. Puede ser que coseches aquello que has sembrado con tu actuar y con tus decisiones. Habíamos llegado entonces al siguiente punto, el de la división. Versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Dios, aún a pesar de todo esto, él vela por aquellas personas que son despreciadas. Así que puedes tener tú esa seguridad si te sientes como Lea. Dios cuida de ti. Pero bueno, Dios le dio a Lea hijos, Raquel era estéril, parece ser que era ya un mal de familia. Habíamos tenido a Sara estéril, después tuvimos a Rebeca estéril y ahora tenemos también aquí a Raquel que también tiene este problema de la esterilidad. Así que vamos a ver los hijos y aprovechando aquí los tiempos vamos a aprovechar a ver a todos los hijos de Jacob a través de Lea o Lía, como traduce alguna Biblia también. Esto no lo dice yo, es una imagen. Aquí vamos a tener a Lea, que tuvo en orden a sus hijos, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, son los primeros 4 hijos. Luego tendremos que Raquel, viendo que ella no tenía hijos, le va a dar a su sierva Silpa, perdón, a su sierva Bila, Bila es sierva de Raquel y tiene a Dan y a Neftalí. Llegamos al hijo número 6. Lea, que ve que aprovechó también que puede usar a las siervas, entonces viene y le da a Jacob a Silpa y nace Gad y Aser. Posteriormente nacen otros 2 hijos más, Isaacar y Zabulón, y a Raquel le serán dados José y Benjamín.
Si no se habían dado cuenta, pues es parte del significado de la estrella de David. 12 ángulos que representan las 12 tribus de Israel. Y noten lo que está anotado aquí a la izquierda. Necesitamos nosotros esto. Lo interesante son algunos de los significados del nombre. Por ejemplo, Rubén. Rubén significa mirad, un hijo. Hablando acerca de que ahora eh, eh, Jacob me va a amar porque le he dado un hijo. Pero no se trata de a través de atar, en este caso, al marido a través de tener un hijo. O sea, vemos nosotros que esto nunca se pudo dar de esa forma. Eh, Vamos a avanzar a capítulo 30. Dice en el capítulo 30 que viendo que lo que mencionamos aquí de los siervos, ¿no? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia, entonces le decía, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Si nosotros recordamos la misma situación anteriormente, Isaac, cuando Rebeca no le daba hijos, ¿qué hizo Isaac? Isaac oró y Dios le respondió. Pero aquí lo que empiezan es como que a planear, a ver cómo ayudarle a Dios a cumplir sus promesas, como lo hemos hablado ya antes. Y en este caso, pues si lo ves ahí en el versículo 3, dice, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y te da un hijo sobre mis rodillas. Ella se colocaba ahí como en la posición como que si ella recibía al hijo y había sido ella la madre. Y seguimos viendo nosotros todo esto a Silpa más adelante en el versículo 9 y después hasta incluso hacen negocios y se alquilan. Ya José termina casi como padrote ahí alquilado. Versículo 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, trajo mandrágoras. Las mandrágoras eran consideradas y hasta la fecha todavía son consideradas como que producieran fertilidad, porque la mandrágora tiene una forma como si fuera de un bebé. La mandrágora, como ven aquí, es una raíz, un tubérculo que en ocasiones pues buscan algunas que tengan alguna similitud a un bebé y llegan a decir que estas tienen esos poderes de producir fertilidad y tener bebés. Bueno, estas son artificiales, claro. Les hacen cortes, por ejemplo a estas les hacen cortes como para hacerles una figura de rostro, pero sí tienen una imagen quizás algo o una forma. Aquí sería algo más natural como se encuentra la mandrágora y tiene una forma quizás perturbadora, diría yo, pero como por su forma pues se consideraba que la mandrágora podía eh, dar fertilidad y podían tener hijos por ella. Pero lo interesante aquí, si tú ves, dice en el versículo, alquilan a su marido, le dice Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Entonces Raquel a través de las mandrágoras quería estar embarazada. Versículo 16, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque de la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Así que aquí estaba alquilándose casi como prostituto, como semental, pues aunque suena feo decirlo de esa forma, pues era lo que estaba ocurriendo. Y durmió con ella y concibió. O sea, no, las mandrágoras no le sirvieron a Raquel de nada. ¿Qué fue lo que o no tuvo hijos por ella? Raquel pudo tener hijos cuando Dios la escuchó. Más adelante en el versículo 20, bueno, tiene aquí al sexto hijo de Jacob. Dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón, que tiene que ver con morada. Versículo 22, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Es decir, no fueron las mandrágoras, no fue su estrategia, fue que finalmente decidió ella orar a Dios y le concedió hijo y tuvo un hijo. Dice Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo añádame Jehová otro hijo. En cuanto al nombre de José, Raquel estaba pidiendo dame otro hijo más. Él añade, entonces tuvo aquí a su hijo número 11
pide: Dios, dame un hijo más. Ahora Dios le responde: más adelante van a ser Benjamín. Lo interesante es que la plenitud de Raquel, que ella se estaba sintiendo incompleta porque no tenía hijos, quería tener hijos y no se sentía completa sino con hijos. Dios le respondería y le daría a Benjamín, pero justamente la respuesta al anhelo de Raquel le iba a costar la vida. Eh, Hay veces que podemos decir gracias que Dios no responde a nuestras oraciones porque no sabemos lo que pedimos. Cuando ores, siempre recuerda que cuando hablamos: Señor, que esto sea conforme a tu voluntad, piensa qué significa eso. Queremos nosotros que se cumpla nuestra voluntad por encima de la de Él. Y vemos muchas ocasiones en que Dios responde a una oración, pero esto tiene consecuencias. Así que Raquel estaba pidiendo aquí: añádeme otro hijo, lo cual le costaría la vida. Esto lo vamos a ver allá en Génesis 35. Es probable que Benjamín ya haya nacido en la tierra prometida, y de hecho una de las cosas que vamos a ver más adelante: es probable que José, nada más es probable, es una teoría mía, que José no hubiese conocido a Benjamín sino hasta que se lo traen a Egipto, cuando dice: a ver, tráiganme a su hermano. Entonces vamos a ver ya eso más adelante. Por lo pronto, pues tenemos que seguir avanzando aquí. Estuvo sirviendo por las hijas de Labán. En los versículos 25 al 43 vamos a ver a Jacob sirviendo por el ganado de Labán. Aquí viene el tema de los colores, ¿no? Aquellas que eran moteadas iban a pertenecer a Jacob, mientras que las lisas iban a pertenecer, que era la mayoría normalmente son lisas, iban a pertenecer a Labán. Acordaron esto y comenzó Jacob a hacer tretas una vez más, a través de poner varas cuando venían a los abrevaderos, para que las ovejas, dice en el versículo 41, para que concibiesen a la vista de las varas. Y Jacob consideraba que si nacían las ovejas ahí a la vista de las varas, iban a ser manchados. Ahora sí sucedía que nacían manchados, pero de alguna manera una explicación aquí más que un acto de magia que estaban haciendo, parecido al tema de las mandrágoras. Lo que podríamos entender aquí es que de alguna forma, sin saberlo, lo que Jacob estaba haciendo era una selección artificial, permitiendo que las ovejas más fuertes fuesen las que, de acuerdo a las que él había escogido, ¿no? En este caso las manchadas. Hubo, aunque aquí no se menciona, más adelante sí, cambiaban, ¿no? Pues ahora las moteadas van a ser las tuyas, ¿no? Que ahora las lisas van a ser las tuyas. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando Labán persiga a Jacob. Dice al respecto, versículo 42: cuando venían las ovejas más débiles, no ponían las varas, así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Como les decía, es probable que haya ocurrido aquí una selección artificial. Pero algo que notaremos es que detrás de todo esto y del enriquecimiento de Jacob, claro, estuvo Dios. Y más adelante lo tuvo que reconocer Jacob mismo. Por ejemplo, en el 31:9: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Entonces reconoció que era Dios detrás de todo. Versículo 30-43: se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Capítulo 31: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que lo menospreciaban. Versículo 2: miraba también Jacob el semblante de Labán. En el versículo 3: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí vamos a ver algunos principios para buscar la voluntad de Dios. Primero, como el deseo que puede haber en tu corazón. Fíjate en el versículo en 30-25. Ya lo deseaba. 30-25: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Jacob deseaba ya ir a su casa, a su tierra. Deseaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, primero es el deseo. Segundo lugar, las circunstancias.
Todas estas circunstancias que estaban ocurriendo mostraban que ya era necesario hacer un cambio. Tercero, la palabra de Dios dio convicción, versículo 31, cuando dice también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra. Y claro, también, punto 4, la confirmación se dio en que como familia pudieron hablar y llegaron a un acuerdo, siguió consejos. No puede Dios llamarte a ti y no llamar a tu esposa. Tienen que ambos decidir. Por otro lado, el llamado se da al varón y la esposa tiene que seguir ese llamado. Pero muchas veces, varones, tienes que frenar hasta que tu esposa responde. Entonces, esto es un principio muy importante para seguir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios con ustedes de familia? Vean el deseo, vean las circunstancias, busquen la convicción a través de la palabra de Dios y los consejos de otras personas sabias y lleguen a un acuerdo como familia para que juntos decidan partir hacia el lugar donde Dios les ha llamado, como fue el caso de Jacob, o tomar un ministerio o lo que sea, pero háganlo como familia. Muy bien, tenemos que avanzar al siguiente punto, donde vamos a ver aquí sirviendo a Dios en lugar de a Labán. Vemos la crisis, ya estamos hablando de ella, esta discusión que hubo entre Jacob y Labán. Luego hubo una persecución en los siguientes versículos. Versículo 17, se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y él huyó de allí. Él salió sin avisarle a Labán mientras estaba rastreando las ovejas, así que en lugar de confiar en Dios, Jacob engañó, como había sido su costumbre. Versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Raquel quiso llevarse algo que para su padre era valioso y quizás ella por superstición también quería llevarse esos ídolos. Esto claro que traería consecuencias en la misma vida de Raquel más adelante. Jacob, dice versículo 20, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pausó el Éufrates dirigiéndose al monte de Galaad. Labán entonces le persigue, fue tras Jacob, versículo 23 y versículo 24 vemos que Dios interviene y vino Dios a Labán arameo en sueños en aquella noche y le dijo, guárdate que no hables mal a Jacob desmedidamente. Así que fue Dios el que lo protegió. Vamos a ver aquí cómo, Dios protege a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios le había prometido que lo haría. Esto nos tiene que quedar bastante claro. Él es fiel. Fíjate en el versículo 3, 31:3. Vuélvete, le dice, y al final dice, yo estaré contigo. Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. No hay ninguna otra explicación de por qué Dios lo protegía. Dice, fíjate cómo en los versículos 25 en adelante y en el capítulo en general se repite mucho el engaño. Ya lo habíamos visto, la palabra engañó. Versículo 20, Jacob engañó a Labán. En el versículo 26, ya una vez que le da alcance, Labán le dice a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisionera de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría. Claro que ya se lo había hecho saber, si tú recuerdas en el versículo 25 del capítulo 30, ya le había hecho saber que quería irse. Pero aún así, en esta ocasión se fue a escondidas. Versículo 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre, hasta ahora sigue siendo el Dios de tu padre, no era su Dios, no era el Dios de Jacob. Él había dicho, Jehová será mi Dios, si yo volviera en paz. Así que Dios estaba siendo fiel con Jacob, aun cuando Jacob no se había comprometido a obedecer a Dios, a dejar de ser ese engañador que él había sido. Versículo 30, ya que te ibas, dice, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? ¿Quién había hecho eso? Raquel.
Bueno, Jacob ignoraba esto que había ocurrido, así que le dice, entra, busca quién fue. Labán fue y entró tienda por tienda, empezó a hurgar por todos lados, eh, en todas las maletas, quizás ahí como cuando ocurren los campamentos y los robos, empiezan a revisar las mochilas de los camperos para ver dónde está el celular que se perdió. Algo así fue lo que pasó aquí. Pero Raquel tuvo una excusa diciendo estoy en mis días, no me puedo levantar, y había escondido los ídolos debajo de ella, en el camello, versículo 34. Eh, el conflicto, ahora, o el enfrentamiento como lo tenemos aquí, versículos 36 en adelante. Ellos, bueno, discuten por toda esta esos engaños que habían tenido, todo lo que no se había hablado. Me voy hasta el versículo 42. El versículo 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Finalmente hacen un pacto de no agresión, versículo 44, y levantan una señal, dice versículo 46, recogen piedras, levantan esta señal, este montón de piedras, y lo llamaron, Labán le puso Saduta y Jacob le puso Galad, que significa en arameo y en hebreo respectivamente el manojo del testimonio. Así entonces termina ya el versículo 49, dice, también le pusieron Mispa, dice, por cuando dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, o vele, el atalaya era el vigilante, vigile Jehová entre tú y yo, para que no nos, dice, cuando nos apartemos del otro. Este era un testimonio de que ni iba a maltratar Jacob a las hijas de Labán, ni iba a haber ninguna agresión entre. Y bueno, el apunte también dice, en lugar de atestiguar este monumento su amistad, eh, pues estaba testificando desconfianza y pecado, tuvo que levantar, no pudieron llegar a un acuerdo, así entonces tuvieron que levantar esta columna de testimonio. Bueno, terminamos aquí, un video largo, nos estamos viendo en el siguiente.